Manuel Ventura nuevamente y muchas gracias por estar aquí hablando con Manu. Vamos a hablar hoy día sobre los modelos. Entonces vamos a partir de un punto. Es importante de que de alguna forma tenemos que organizarnos dentro de una congregación. Entonces vamos a ver algunos modelos. Lo que vamos a ver ahora es simplemente usar nuestro criterio, usar nuestra lógica y aprender un poco de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado. Entonces partamos de ese principio de que de alguna forma tenemos que organizarnos. O sea, cualquier modelo que se esté aplicando o que creas conveniente aplicar dentro de la congregación que estás dirigiendo está bien. Entonces lo que vamos a ver es más bien cómo es cuando nosotros tratamos de convertir en dogma un modelo, y es ahí donde cometemos el error. Para eso vamos a tomar 3 modelos reales, los cuales Dios me permitió ver e investigar y descubrir cuáles fueron los pros y cuáles fueron los contras y por qué algunos sí funcionan y otros no funcionan. Y aquí el detalle. Entonces vamos a empezar por la Iglesia con Propósito de Rick Warren. El modelo en sí tiene algo malo, no tiene nada de malo. Cualquier modelo que ustedes quieran emplear dentro de su congregación está bien. Reitero, tenemos que partir del punto de que de alguna forma tenemos que organizarnos. Por ende, algún modelo vamos a tomar. Entonces, aquí vamos a empezar. Primero vamos a hacer un pequeño análisis y después vamos a descubrir por qué no funcionan. Muy bien, arranquemos como les comenté con este tema de la Iglesia con Propósito de Rick Warren. Corría el año 88-89, yo congregaba una iglesia y el pastor principal, tremendo hombre de Dios, un gran siervo de Dios, con el cual hasta el día de hoy tenemos contacto, nos vino con la idea de que había estado una iglesia muy grande, la cual ahora conocemos, que es la iglesia de Rick Warren. Y entonces la idea era traer su modelo, porque él nos decía, mira, nosotros en aquel entonces seríamos más o menos alrededor de 1000 personas congregando. Entonces nos decía, mira, con este modelo nosotros vamos a llegar a 10.000. Y yo decía, me imaginaba, wow, qué fantástico, vamos a hacer 10.000 y vamos a construir una iglesia enorme y vamos a tener N cultos y la gente, la idea era tener un local grande para que la gente después del culto, digamos, se quede a hacer vida social dentro de los perímetros de la iglesia, y de esa manera la gente se pudiera conocer, porque normalmente cuando una iglesia tiene muchos cultos, la gente no se conoce porque ya es grande, ¿no? Entonces decía, wow, yo estaba fascinado con el tema. Entonces, para hacer corta la historia, se les autorizó, fueron, trajeron el sistema, se implantó. La idea era pasar de esos 1000 a 10.000 miembros, ¿no? Algún tiempo relativamente corto se implantaron todos los sistemas que indica Rick Warren en su Iglesia con Propósito, etcétera, etcétera. Y esto se empezó a trabajar en función de eso. Por ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a analizar otros 2 modelos. Ok, pero guarden eso como un reservado. Ok, hemos estado todos emocionados con ese tema de que vamos a crecer en función del modelo. Y me incluyo en la lista porque yo era uno de los más emocionados en ese momento. Reitero, nada de esto se hizo de mala fe ni de mala onda. Todo esto se hizo con la intención en aquel momento de querer crecer. Y es ahí donde vamos a descubrir dónde metemos la pata. Entonces ahora vamos a ver el famoso modelo de Jesús, o el de 12. ¿Tiene algo de malo? No tiene nada de malo, es un modelo más, eso es todo. Fue desarrollado inicialmente por Castellano, tuvo mucho éxito en Colombia en los años 90, tiene sus pros, tiene sus contras, como todo modelo, no hay nada perfecto en este planeta. Y obviamente muchas iglesias han tratado de copiarlo basado en el éxito que obtuvo en Colombia. Sin embargo, en ningún otro lado ha vuelto a dar el éxito. Entonces, vamos a ver nuestro tercer caso. La iglesia de Dante Gebel, la iglesia de River Church en California. Pero para esto tenemos que retroceder en el tiempo y descubrir. Y ahí vamos a empezar a hacer nuestro análisis de por qué algunos sí funcionaron y por qué otros no funcionan. Y entonces vamos a retroceder hasta la iglesia catedral de cristal, cuando Dante era pastor en la iglesia catedral. Y entonces hay un momento que ustedes conocen la historia, venden, entonces Dante sale, o sea, todos se quedan sin chamba, los congregantes sin iglesia, el pastor sin chamba,
y llega un momento en que él y la congregación se sienten de la noche a la mañana en la calle. Entonces la congregación le dice a Dante: oye, podemos seguir en esto, mira, tenemos la convicción de que Dios tiene este propósito. Dante pide los permisos a las autoridades, la iglesia que estaba cerrando en ese momento le dice: Dante, ustedes pueden seguir, pero no tenemos cómo sostenerlos, así que están por su cuenta, así que si quieren seguir, adelante. Y entonces pasa todo un periplo de 4 años como nómades en el desierto, buscando local y consultando a Dios de cómo deben de hacer las cosas, pero nunca se rindieron. Y entonces en el camino consiguieron una serie de locales, en algún momento se llegaron a llamar Every Day, y después esto ya, como ustedes conocen, ya lograron comprar el local que tienen ahora, que es el Arena en California, frente a Disney. Y entonces cuando yo empecé a investigar, yo pensaba que iba a encontrar el modelo de 12, ya que Dante venía de toda la escuela pentecostal. Sin embargo, para mi sorpresa, no encontré el de 12. ¿Saben qué encontré? Ningún modelo. O sea, él había puesto, y hasta el día de hoy usa, un modelo que no tiene modelo. Es decir, él no está persiguiendo a la gente, sí es cierto, da con sus pastores asistentes, dan cursos, pero no está en una forma orgánica como una iglesia tradicional. Es decir, su modelo es único. No existe con anterioridad a River Church una iglesia con un modelo semejante. Es decir, su modelo es Dante predica los domingos y el que chapa el mensaje quiere seguir, amén. Y el que se quiere ir, chao. O sea, no hay un modelo específico. Es decir, hoy por hoy lo que es River Church es un tema que nació del corazón de la congregación de Dante para crecer. Y entonces ahí es cuando empecé a descubrir por qué Dios hace que ciertos modelos funcionen y ciertos modelos no funcionen. Entonces regresemos a la iglesia con propósito de Rick Warren. Y una de las cosas que descubrí en el tiempo, y nuevamente reitero, cuando Dios te da las piezas del rompecabezas, después te enseña cómo armarlo. Un día leyendo uno de los libros de Rick Warren, que es Liderazgo con propósito, basado en el libro de Nehemías, el cual es excelentísimo y se los recomiendo leerlo porque es muy bueno, descubrí que uno de los testimonios que da Rick Warren es que él sale de la congregación donde él estaba para fundar la iglesia en California, ¿correcto? Y él estaba convencido de que Dios lo estaba llamando a formar esta nueva iglesia en California. Y ahí el detalle, no se pierdan el detalle, por favor. Entonces Rick Warren sale de la congregación en la cual él estaba a fundar la iglesia en California porque él estaba convencido que Dios lo estaba llamando a formar esa iglesia, la cual hoy día conocemos como la iglesia con propósito. De ahí nació el libro Iglesia con propósito, porque él empleó determinadas estratégicas y efectivamente la iglesia de Rick Warren era una iglesia de 10.000 miembros, quizás un poco más, bastante integrada, muy bien, orgánicamente muy bien establecida, con parámetros bastante buenos. Y entonces, ¿por qué no funcionó cuando se trató de copiar el modelo en Latinoamérica? Vayamos al primer detalle. Rick Warren sale a fundar la iglesia porque él está convencido que Dios quiere un propósito con él en esa congregación. Entonces él implanta nuevamente un modelo no convencional, un modelo que no había existido, que no tiene antecedentes. Ojo el detalle, modelo que no tiene antecedentes, porque él está convencido de que Dios lo va a guiar, y ahí nacen todas estas historias y todos estos libros de Iglesia con propósito y todos los propósitos que hemos visto. Entonces, cuando las iglesias tratan de copiar los modelos, el modelo, perdón, en este caso el modelo de la iglesia con propósito, descubrimos que no tienen éxito. En la iglesia en la cual yo estaba y en la cual estábamos extasiados con el tema de que íbamos a hacer 15.000 miembros, después de 15 años se dieron cuenta que no funciona y sencillamente lo descartaron y volvieron a su modelo original, que es pastores y diaconados. Ahora hagamos un pequeño paréntesis. Allá por los años 70, cuando llegaron las alianzas cristianas al Perú, se hizo un movimiento que se llamó Lima al Encuentro con Dios. Este movimiento, que estaba conformado por muchos misioneros, pastores,
se reunían, oraban, ayunaban y propusieron este plan a Dios y lo llevaron a cabo. Para hacer corta la historia, este plan de Lima, el encuentro con Dios, fue un éxito rotundo, tan rotundo que quisieron copiarlo para otros países latinoamericanos. Y cuando lo llevaron a otros países latinoamericanos, fracaso rotundo. Entonces empezamos a descubrir un detalle, que Dios hace los modelos de acuerdo al plan que quiere hacer en ese momento. Es decir, ahora vamos de atrás para adelante. Este movimiento de Lima, el encuentro con Dios, como reitero, fue un éxito rotundo. Hasta el día de hoy se habla del movimiento de Lima, el encuentro con Dios. A todos nos consta la cantidad de presencia de las iglesias de Alianza en todo Lima y la cantidad de congregantes que tiene. Entonces, ¿por qué no funciona o por qué no funcionó cuando se quiso llevar el modelo a otros lados? Porque justamente lo que yo descubrí y por la razón por la cual Iglesia con Propósito no funciona en otro lado, por lo cual el modelo de Jesús no funciona en otro lado, por lo cual el modelo de River Church no funciona en otro lado, es porque Dios movió a los líderes de esos movimientos desde un inicio y les dio la organización que tenían que tener para ese momento y de acuerdo al plan de Dios. Es decir, recordemos lo que les conté. El caso de Rick Warren, en su libro de Liderazgo con Propósito, él cuenta en uno de los capítulos como testimonio de que él sale de una iglesia en Texas y se va a California porque él estaba convencido de tener un llamado de Dios y nace esta iglesia. ¿Por qué no existió antes Iglesia con Propósito? Por el detalle que es Dios el que le dio la creatividad de hacer ese modelo. Y entonces los modelos llegué a descubrir que son irrepetibles por un sencillo detalle. Dios no prospera los modelos, prosperan las personas con corazón dispuesto a trabajar y les da un modelo X, el que tú quieras. Y ese modelo funciona no por el modelo, sino porque Dios bendice a la persona que se está sometiendo a él y nace un modelo. El error nuestro es en tratar de copiar los modelos. ¿Y por qué Dios no repite los modelos? Porque si no, le estaríamos dando la gloria al modelo. Diríamos, por el modelo de Jesús creció mi iglesia, por el modelo de Iglesia a Propósito creció mi iglesia, por el modelo que copié de River Church funcionó mi iglesia. No funciona así. Se los digo clarito, no funciona así. Que tenemos que empezar con algo, ok, pero no podemos convertir en dogma eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar delante de Dios nuestros planes para que Él le dé forma. Regresemos al ejemplo de Dante. Entonces ellos salieron de la congregación y ellos obviamente tenían un esquema mental de trabajo. Y durante 4 años, y esto lo pueden encontrar porque es historia, todo lo que les estoy contando son datos históricos que yo he recopilado y los cuales Dios me ayudó a ordenarlos y a entender el porqué. Y entonces funciona que durante estos 4 años ellos estuvieron como nómades en el desierto. Y un día alquilaban un auditorio, el otro domingo el otro auditorio, y cuando no alcanzaba la plata para comprar auditorio, se reunían en el parque, iban al municipio, pedían permiso, hacían un toldo, ponían sillas, alquilaban micrófonos, alquilaban luces, alquilaban equipo de sonido. Y literalmente, como cuentan ellos, de broma, entre broma y broma, un poco más y alquilan pastor. Entonces, tú te das cuenta cuando empiezas a seguir el paso desde la Catedral de Cristal hasta lo que es hoy día River Church, te vas a dar cuenta que hay una serie de cambios en la parte organizativa, hasta que Dios le da la forma que tienen hoy día y a todos nos consta digamos, el impacto dentro de la sociedad, dentro del mundo hispano en California. A lo que voy es que lo que hizo Dios fue ir moldeando con lo que ellos empezaron. Es decir, ellos empezaron con una forma organizativa que era la que ellos conocían, pero ellos fueron delante de Dios y le dijeron, esto es lo que tenemos. Dios, tú forma de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Entonces Dios fue formando hasta lo que hoy día conocemos. Rick Warren pareció lo mismo. Llegó a California y probablemente en sus inicios de haber hecho exactamente lo mismo que hacía en la iglesia anterior. Pero
acá es donde entra justamente el detalle. Cuando tú le llevas tu proyecto a Dios y le dices, Dios, esto es lo que tengo porque es lo que yo creo que debe hacerse, porque creo que es lo mejor para la congregación que tú me has dado, pero yo te lo presento para que tú lo organices como debe ser. Y entonces Dios crea un nuevo modelo para tu iglesia. ¿Te das cuenta? No es que Dios repite los modelos. Nunca repite los modelos. No existe ni existirá dentro de una iglesia sana una copia de otra. Puede hacerse en esfuerzos humanos, sí, puede llegar a tener muchos, miles de seguidores, pero basado en un esfuerzo humano. Pero de Dios, difícilmente. Es decir, para mí, imposible, porque Dios no repite los modelos. ¿Y sabes por qué no los repite? Porque nosotros, los seres humanos, tendemos a dar la gloria a las cosas. Y cuando decimos, mi iglesia es así porque determinado modelo tiene éxito, estoy cometiendo un gravísimo error. Porque los modelos no dan el éxito a una iglesia. Lo digo bien claro y te lo repito, los modelos no dan el éxito a una iglesia. Ningún modelo. Que tenemos que partir de algún punto, lo dije desde el inicio, estamos de acuerdo. En algo tienes que empezar. Tienes que chapar o el modelo de Río Cher, o el modelo de iglesia con propósito, o pastores con diaconado, o modelo Jesús, o lo que fuera. Porque hay muchos modelos en el mundo. Y entonces empiezas. La diferencia la va a marcar en que si tú conviertes el modelo en dogma, es decir, Dios te da una nueva idea y, por ejemplo, te propone hacer teatro para llegar a la comunidad. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces tú ahora dices, no, porque eso está fuera del modelo. Y entonces no lo va a hacer. Y entonces empiezas a convertir el modelo en dogma. Y es ahí donde metemos la pata. Es ahí donde nos equivocamos. Cuando pretendemos que el modelo sea el que nos dé el éxito, es ahí donde nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios dirección. Nosotros tenemos que orarle a Dios y pedirle a Dios dirección. Vamos a imaginar que arrancamos con un modelo X. Y este modelo, Dios tiene un propósito para nuestra congregación, donde estemos, en cualquier parte del planeta. Pero Dios va a tener en cuenta a quienes quiere llegar. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una, convierto el modelo en dogma y no dejo que nada se mueva y me convierto en lo que eran los fariseos en aquel entonces, en la época de Jesús, ¿no? No, porque eso está fuera de la ley. No, porque eso no es como nosotros lo solemos hacer. No, porque eso está reñido con lo que yo aprendí. Y entonces cuando convertimos el modelo en dogma, no dejamos que Dios nos forme, ni forme la congregación en la que nos estamos desarrollando. Pero cuando tú agarras el modelo, cualquiera de estos, y se lo presentas a Dios y le dices, Dios, yo estoy convencido de que este modelo X es el que yo creo que es para esta comunidad. Y entonces Dios va a agarrar y va a empezar a formar y a quitar lo que Él considera que no es y lo que sí es. Y probablemente salga un nuevo modelo para esa congregación, para el plan de Dios que tiene en ese sitio. Que de repente para nosotros termina siendo una especie de Frankenstein. Pero tenemos que ver que la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Dios. La gente que está a nuestro cargo no son nuestras ovejas. Son las ovejas de Dios. Son las ovejas de Cristo. Nosotros estamos para apacentarlas, es decir, para cuidarlas, guiarlas, presentarles las evidencias, como siempre digo. Nosotros no tenemos por qué decirles qué tienen que pensar, qué tienen que hacer, qué pueden comer, qué no pueden comer. Nosotros les damos las evidencias como maestros, pero ellos tienen la suficiente capacidad para poder tomar su decisión. Al final de cuentas, Dios nunca tomó la decisión por nadie. Una de las cosas que a mí me sorprende constantemente es cómo Dios a mí me presenta las evidencias. Pero jamás me dice, tienes que pensar así, tienes que hacer esto. ¿Sabes qué? Dios me da todas las evidencias y siempre me dice al final lo mismo. Ahora, Manuel, tú toma tu veredicto. Y por eso ustedes siempre me escuchan hablarles y decirles, he aquí las evidencias, ustedes tienen el veredicto. Porque lo que Dios me enseñó a mí es que yo no tengo por qué decirles a ustedes qué cosas tienen que pensar, qué cosas tienen que hacer. Ustedes son personas pensantes, que pueden tomar sus decisiones sin que yo les tenga que decir qué cosas tienen que hacer, a qué hora se tienen que levantar, a qué hora se tienen que acostar, si tienen que hacer devocional, no tienen que hacer devocional. Yo se los digo, qué es lo mejor.
pero al final de cuentas la decisión es de cada uno de ustedes. Yo nunca les voy a decir lo que tienen que hacer. Entonces, retornando a nuestro tema, la razón por la cual yo descubrí que Dios jamás repite los modelos es por la sencilla razón de que nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de adorar y darle la gloria al modelo. Agarramos un modelo X y entonces no queremos salir del modelo. Y alguien viene con una idea loca en la congregación, la cual puede ser muy benéfica para llevar el evangelio a otra gente, y decimos no, porque eso está fuera del modelo. No, porque eso choca con el modelo. Y entonces en ese momento el modelo se convirtió en el eje central de mi predicación. Dejé de predicar a Cristo y empecé a predicar el modelo. Cualquiera que este sea, ponle el nombre que tú quieras, porque se da en muchas congregaciones. No, esto no hay que hacer porque nosotros lo hacemos diferente. Esto no podemos hacerlo porque está en contra del modelo. Esto no puedo hacerlo porque choca con tal cosa. Dios es creativo, por si acaso. Ustedes recuerdan cuando vinieron los discípulos de Juan el Bautista, los de Jesús, y le preguntaron: Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan y nosotros sí? Ojo a la pregunta y ojo a la respuesta de Jesús. Y Jesús dice: lo que pasa es que ellos están con el novio. Y entonces mientras el novio esté con ellos no van a ayunar. Pero va a haber un momento que el novio no va a estar con ellos y van a ayunar. No entendieron ni papa. Pero ojo, ¿quiénes vinieron a preguntar? Los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba que el Mesías ya estaba entre las personas y que este se manifestaría. Esa era la predica de Juan el Bautista. ¿Qué enseñaban los fariseos? Los fariseos eran los doctores de la ley, eran los que conocían, los que habían estudiado. ¿Por qué no entendieron la palabra el novio está con ustedes? El novio es un simbolismo que se usa a lo largo del Antiguo Testamento para indicar al Mesías. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, lo que pasa es que ellos están con el Mesías. Yo soy Jesús, el Mesías. Y los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos dijeron: ¿cómo? Entonces, como se dio cuenta Jesús que no entendieron nada, arranca la parábola. Y dice: ¿echaremos vino nuevo en odres viejos? No, porque se rompen. Entonces voy a buscar odres nuevos para echar vino nuevo. ¿De qué está hablando Jesús? Del vino. Veamos cómo se desarrolla el evento. Vienen los discípulos de Juan el Bautista, los fariseos le preguntan: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice: yo soy el Mesías. En el fondo eso es lo que les está diciendo cuando yo soy el novio, están con el novio. Está diciendo: yo soy el Mesías. Mientras el Mesías esté acá, no tienen por qué ayunar. Cuando yo no esté, cuando el Mesías no esté con ellos, van a ayunar. ¿Por qué no lo entendieron? Entonces Jesús agarró y le dijo: oye, cabezón, mira, date cuenta, soy el Mesías. No, arrancó una parábola. ¿Voy a meter ideas nuevas en un odre cuadriculado? No, pues, lo rompo. ¿Acaso Jesús descartó a los discípulos de Juan el Bautista y descartó a los fariseos? No, los seguía usando, los amaba igual, pero sabía que si les forzaba la mente les iba a hacer daño. Entonces, para evitar eso, Jesús agarra el vino nuevo y lo pone en un odre nuevo. Y el odre cuadriculado, que somos aquellos que vimos así, cuadriculado, no, porque esto va en contra del modelo, no, porque esto en la iglesia siempre lo hemos hecho de esta forma, esto no, porque esto así no se ha hecho. Entonces, cuando somos cuadriculados, Dios no nos puede dar ideas nuevas, porque nos rompe. Y nos ama tanto que no nos la va a dar. Y va a buscar un odre nuevo. Y en ese odre nuevo echará vino nuevo. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué no funciona copiar los modelos? Porque Dios no ha inventado modelos así. Ningún modelo es perfecto, ningún modelo es un modelo con el cual Dios te dará el éxito. Que tenemos que empezar de un lado, estamos todos de acuerdo. De alguna forma tienes que organizarte. Pero el día que tú te presentes delante de Dios, con el modelo que tengas, cualquiera que este sea, y tú le digas a Dios: yo creo que este es el modelo, de acuerdo a mi perspectiva, pero Dios, esta es tu iglesia. Tú modifica todas las partes que tú creas que debamos modificarnos y muéstranos el camino. Y entonces Dios empezará, en ese momento, Dios empezará a decirte: ¿sabes qué? Córtale las puntas, convierte el guante en mitón, hazle bordadito, saca esto de acá, mueve aquí, haz asá, descarta esto. Y Dios empezará a modificar tu congregación de tal manera que Dios hará un modelo para el propósito que Él tiene con tu congregación.
Pero si tú pretendes meter a Dios dentro del modelo, eso no ocurre nunca. Puedes sacarlo adelante, sí, con esfuerzo humano y de estar presionando a la gente que llama acá, llama allá y manipularlos y toda esta historia. Pero al final de cuentas nunca será de Dios. Pero el día que tú llevas a Dios tus planes, entonces las cosas cambian. Y ese es el gran mito de los modelos. Pensar que los modelos te van a dar el éxito. Los modelos no te van a dar el éxito. Ningún modelo. Ni River Church, ni Iglesia con Propósito, ni Modelo Jesús, ni D12, ni M40, ni ningún modelo. Porque los modelos, en los casos que Dios me permitió verlos, Lima el Encuentro con Dios, River Church, Iglesia con Propósito, todos fueron casos únicos. Donde a pesar de que la congregación quiso llevar esos modelos a otros lados, nunca funcionaron. Nunca funcionaron correctamente. Porque Dios nos conoce. Sabe que nosotros tendemos a idolatrar las cosas. ¿Sabes por qué yo no creo que ni la tumba de Getsemaní ni la tumba del jardín son las tumbas de Jesús? Justamente por lo que ocurre. Mira los videos. Busca en YouTube la tumba de Jesús y vas a encontrar mucha gente peregrinando, adorando la tumba. Roma, en el año 130 después de Cristo, destruyó y arrasó Jerusalén, la dejó tierra arrasada. No había forma de reconocer las calles, nada. El templo fue destruido en el 70 después de Cristo, pero como los judíos seguían fregando, Roma tomó la decisión: arrasen con todo, desaparezcan Israel. Y entonces no quedó rastro de nada. Y creo que Dios fue muy sabio en eso. Porque si nosotros supiéramos dónde está la cruz, o dónde está realmente la tumba, estaríamos adorando la tumba y la cruz, y no a Jesús. Porque es nuestra tendencia natural, es nuestra naturaleza. Igual ocurre con los modelos. Cuando vemos un modelo de éxito, no es que lo hagamos de mala onda, no es que seamos malos, no es que queramos hacer algo mal. En el fondo queremos hacer algo bueno, pero queremos copiar el modelo y no queremos hacer la voluntad de Dios en nosotros. Dios tiene un propósito contigo, conmigo, y un propósito diferente al otro. Yo siempre lo he dicho. Un pastor, un líder te puede inspirar y te puede decir: wow, yo quiero crecer, quiero saber, quiero enseñar o quiero ser pastor, etc. Pero nunca pretenda ser la otra persona, porque Dios ya lo tiene. Imaginemos que nuestro pastor se llama Juan y Juan nos inspira, nos anima. Entonces eso es bueno, porque eso es síntoma de que es un buen liderazgo. Está animando a la gente a salir adelante. Pero nunca pretendamos ser Juan, porque Dios ya tiene a Juan y tiene un propósito con Juan. Ahora te quiere a ti y tiene un propósito contigo. Quizás ser maestro, quizás ser pastor, quizás ser líder, quizás simplemente ser un hombre o una mujer de oración. Hay mucha gente, como yo siempre digo, que debe tener los ministerios de José. ¿Cuál es el ministerio de José? La plata. Porque predicar o mandar un misionero cuesta dinero. Y necesitamos gente que solvente esas cosas. Entonces yo he conocido históricamente, porque no los he conocido en persona, a muchos empresarios estadounidenses y canadienses que han donado muy buena parte de sus ingresos justamente a sostener los ministerios de misiones, ministerios de apertura de iglesias, pagarles, por ejemplo, maestría en teología a varios pastores que no tenían los recursos, los cuales no se hubieran dado si no existiera este ministerio tras bambalinas, que yo le llamo el ministerio José. Esta gente que no es pastor, no es misionero, no es maestro, pero que Dios le dio el gran don de multiplicar la plata. Y que lo entendieron así. Y que sus ingresos lo volcaron para que se extienda la predicación del Evangelio. Esta gente por lo general es desconocida, salvo algunos casos, ¿no? Como el dueño de JCPenney, Walmart, Colgate, el original, o sea, el que creó la empresa, que donaba mucho de sus ingresos a sustentar misiones. Y por lo general esta gente en las congregaciones suele ser desapercibida. A todos, de alguna u otra forma,
nos gusta estar en la palestra. Es parte de nuestra naturaleza. Pero ¿qué tal si Dios tiene contigo ese ministerio, el ministerio de José? O ese ministerio, como siempre digo, y uso el ejemplo de la abuelita en la congregación. Esa abuelita que se sienta en la última banca, la cual muy pocos o casi nadie conoce en la congregación, pero que es una mujer de oración. Y que gracias a esa mujer de oración sostiene al pastor, al diácono, a los misioneros, etc. Entonces, para terminar, no te enfrasques en el modelo, sea el modelo que tú hayas escogido. Reitero, de alguna forma hay que organizarnos y hay que empezar por algo. Pero si tú conviertes al modelo en un dogma, te garantizo que el fracaso está asegurado. Te lo reitero por si no me entendiste bien. Si tú conviertes tu modelo en un dogma, el fracaso está asegurado. Y la razón es simple. Dios usa los modelos. Es cierto, los usa, pero con un propósito. Para esa congregación. Les comenté el tema del enigma del encuentro con Dios. Gente con todo el corazón que en realidad lo que quería era conquistar los otros países latinoamericanos. Y llevaron el modelo enigma del encuentro con Dios. Fue fracaso rotundo. Inconscientemente, lo que estaban haciendo era repetir el modelo. Ah, esto funcionó acá. ¿Esto funciona acá? No, eso no funcionó acá. Lo que funcionó es que Dios lo movió. Y si no somos claros en que Dios es el que mueve las cosas, entonces nuestro fracaso está asegurado. Si nosotros no reconocemos que Dios es el que organiza, leamos bien Hechos de los Apóstoles. En los primeros capítulos dice, y Dios agregaba cada día a los que debían de ser, ¿qué? Salvos. La gente se convierte porque yo predico, no, pero es mi obligación predicar. Es mi obligación anunciar el Evangelio. Pero quien convierte a la gente es Dios. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado a la gente. El crecimiento de la iglesia lo hacemos nosotros, los maestros, los pastores, los líderes, tampoco. Pablo es enfático cuando empieza llegan a poner y cuestionar su liderazgo en segunda de Corintios. Y Pablo concluye y dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quedó claro? Si tú estás esperanzado que el modelo que hayas escogido, cualquiera que este sea, es el que te va a dar el éxito, te garantizo que tu fracaso está garantizado. Si tú llevas ese modelo, el que tú hayas escogido, cualquiera que este sea, y lo llevas delante de Dios, te humillas delante de Dios y le dices, Dios, esta es tu iglesia, estas ovejas son tus ovejas, dame la sabiduría de poder modificar, cuidar y guardar y hacer crecer esta congregación de acuerdo a tu propósito. ¿El propósito de quién? El propósito de Dios. Así nos toque cuidar una congregación de 10 o una congregación de 10.000. La gloria es de Dios, no nuestra. Nosotros somos canales de bendición. La bendición viene de Dios, no de nosotros. La cobertura viene de Dios, no de nosotros. La sabiduría viene de Dios, no es nuestra. El conocimiento es horizontal, pero la sabiduría viene de arriba. Y cualquiera que quiera sabiduría, pídasela a Dios y Dios no te la va a negar. Jamás se la ha negado a nadie. Nunca. Todo lo que busca a Dios es un corazón humilde y sencillo que quiere servir. Bueno, espero que este tema de los modelos te haya servido. Esa es la razón por la cual Dios no repite los modelos, porque nosotros tenderíamos a darle la gloria al modelo. Y decir, vamos a repetir el modelo de Iglesia con Propósito, o el modelo Jesús, o el D12, o el M40, o el modelo de River Church. No, cópienlo y no les va a funcionar. Porque Dios no repite los modelos. Lleva el modelo que tú creas conveniente delante de Dios y deja que Él maneje su iglesia como Él considera necesario que lo haga, y ahí sí te garantizo el éxito. Cuando tú dejas que Dios sea el que controle la congregación y tú eres simplemente un medio para que Dios haga su propósito en la congregación, entonces éxito asegurado.
Bueno, espero que este estudio, he tratado de resumirlo porque es bastante largo, he tratado de resumirlo lo mejor que he podido y espero les haya sido útil. Nos vemos en la próxima, Dios los bendiga muchísimo, bye bye.